Estamos de regreso y yo quiero situar el tema puntualmente, ¿no? En Guanajuato se subió a la moda de hacer una ley anti-bullying porque, bueno, esto surgió en muchos lados teóricamente hablando, los diputados se juntaron, hicieron una ley, la dieron a conocer con gran propaganda, pero luego empiezan a surgir casos que son más graves que el simple bullying, violaciones, problemas en los que Guanajuato estaba muy presente, de maestros a alumnos, problemas de violencia de género, y de repente vemos al aparato estatal pasmado, o sea, esa famosa ley anti-bullying no le sirve de nada. Resulta que nadie la conoce. Aquí hacemos leyes al por mayor que nada tienen que ver con la realidad, Sí, y la realidad no impacta realmente en el trabajo del aparato público, en este caso la Cámara de Diputados. Yo no digo que sea un asunto generalizado, creo que son casos localizados, pero me llama la atención la incapacidad para atender un problema tan puntual y tan localizado. ¿Qué haríamos si se generalizara, no? Y me refiero concretamente a estos, han surgido 3 casos públicos con cierto ruido mediático y un documento de la Secretaría de Educación que habla de 24 casos de violencia sexual contra alumnos practicados por docentes, por intendentes y hasta por directivos de escuelas en los últimos 4 años. Algo que yo digo que no debería estar pasando en ninguna escuela de Guanajuato, ¿no? Ni un caso. No, bueno, pero tú diste la respuesta a esto desde el principio de tu intervención. Es una moda legislar, como toda la legislación, y luego la realidad marcha A otra a velocidad. otras velocidades y violentamente. Entonces, las leyes llenan estantes y nada más. Ese es nuestro problema. En un país que no tiene ningún respeto por el derecho, en donde las leyes se hacen para incumplirlas y violarlas, pues la realidad se encarga de todo lo demás. Entonces, nuestro problema es, efectivamente, otra vez, qué comunidades tenemos que hacen que se susciten las violencias para no estar viviendo en las modas. Yo diría, es cierto, lo hemos comentado en otras ocasiones, hay leyes y no hay políticas públicas. O sea, la ley queda arrumbada, o sea, queda como un mecanismo de aparentemente lavarse la cara a algunos y cumplir con un estándar a veces nacional, a veces incluso hasta internacional y nada más. A esa ley, como a muchísimas, no corresponde una política pública de qué hacer en contra del bullying o cosas por el estilo. O hasta levantar un diagnóstico, tener los casos, hacer una encuesta. Se legisla sin saber. Y en el caso de agresiones sexuales, a ver, yo creo que hay dos momentos. Uno, gravísimo el que esté ocurriendo y gravísimo el nivel de respuesta. O sea, una cosa es que se conozca que está ocurriendo, pero otra cosa es que parece que hay una certidumbre del no pasa nada, ¿no? Al profesor del caso aquí de la escuela piloto en Guanajuato, o sea, con una carpeta de investigación en su contra, con una orden de detención, el profesor todavía se presenta al Festival del Día del Maestro, entre sus colegas, entre las autoridades de la Secretaría, y es la denuncia del papá de la víctima la que dice, aquí está, para que active otra vez el mecanismo gubernamental de irlo a detener. A mí me parece muy grave el pasmo de la autoridad ante estos hechos. Yo, insisto, dividiría la gravedad de que los hechos ocurran y la gravedad de la ausencia de una respuesta clara, contundente de la autoridad. Sí, la incapacidad también para hacerse cargo del problema déjame decirlo de esta manera, en el nivel de cancha. Es decir, ¿de qué te sirve hacer una ley contra la violencia entre pares, que es finalmente el bullying, si la violencia sexual que se practica es una violencia de la asimetría, es una violencia justamente de los no pares, es una violencia que se provoca desde la autoridad con la terrible complicidad del medio social. Nadie quiere entrarle al conflicto. Esto sucede en el patio de la escuela, a la luz de los que venden en la cooperativa escolar, de cara a los intendentes de las escuelas, de cara a los maestros que están en los mismos recreos conviviendo. Este tipo de problemas de violencia se generan ahí, en el trato y en el maltrato. Los niños saben quién los maltrata, quién los acosa, quién los agrede. Y lo que no tenemos son mecanismos de educación básica para la paz, para la denuncia, para la pequeña, déjame decirlo pequeño simplemente por la escala, no por la importancia, para la pequeña socialización y la pequeña politización de la vida escolar en el patio del recreo. Entonces, claro, el profesor acosador no es un bullying, claro, no es un bullying, es una autoridad
es un abusivo de autoridad, es un delincuente en todos los sentidos. Entonces no lo podemos mezclar con el mismo tipo de discurso. Lo que es penoso es justamente que tenga que apelarse a la ley de bullying, porque nadie se atreve a poner el dedo en la llaga. Pero a ver, pero ni siquiera la ley de bullying se aplica, porque ahí viene claramente marcado la obligación de una autoridad educativa, la más cercana, que es el director de la escuela, de presentar denuncias públicas. Y lo primero que hacen es tratar de convencer al alumno de que no pasó lo que pasó. A la víctima, en este caso, ha ocurrido 2 veces. Que se sepa. ¿no? Exactamente. Pero a ver, hay una grave revictimización de un aparato que recibe recursos públicos y que no busca esclarecer estos temas. Creo que es peor que la que ocurre en la Iglesia Católica con los sacerdotes y los abusos de niños, porque ya no son empleados públicos. Digo, es tan grave, es otro tipo de nivel, pero aquí el Estado no se hace cargo de que son sus trabajadores los que están incurriendo en este tipo de faltas. Y yo me he encontrado con respuestas del tipo siguiente: es que si nos metemos el sindicato nos va a hacer un lío. Pues bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo son las relaciones entre el sindicato y los funcionarios públicos para que un delito sea motivo de una controversia laboral, ¿no? Lo sabemos, son incestuosas. Mira, yo en el fondo, cuando se dice que el sistema educativo es un fracaso, no se trata si saben español o matemáticas o química los niños, sino porque no hemos sabido hacer de esos espacios unos centros que educan en la convivencia humana, sino que estos casos de violencia y todos los que se acumulen, los que se saben y los que no se saben, es que nuestras escuelas se han convertido en guarderías en donde todo el amontonamiento que tenemos allí no está reflejando una convivencia democrática y, ojo, de valores, como les encanta decir a los directivos de la educación en Guanajuato. Solamente han fracasado en sus espectaculares y en la rotundamente. propaganda, no en las actitudes. Eso debiera demostrarles y debieran preocuparles, porque han fracasado en la inoculación de sus pretendidos valores en el sistema educativo que han administrado por casi un cuarto de siglo. Yo insistiría, coincidiendo con Arturo y con Luis Fernando, pero son 2 momentos. Uno, el momento en el que ocurre el acoso sexual a esta alumna o alumno de una primaria, de una secundaria, que denota todo esto a lo que se refería Arturo. Y otro, el momento en el que se denuncia y no hay tampoco una capacidad de respuesta. Me parece que contribuye a una revictimización. Una actitud, Ramón, ¿no? Sí. O sea, ¿para alguien qué que dijera, estos estoy protocolos? indignado por lo que pasa y voy a tratar de buscar los mecanismos para que esto no se repita. Yo no lo he visto en ningún funcionario público. Creo que ¿no? han sido más organizaciones sociales. La primera respuesta es como, qué bronca se me vino encima, Sí, sí. ¿no? Bueno, pues para eso quería ser funcionario público, para resolver problemas, ¿no? No estaba entrenado para resolver problemas. Justamente ese es el problema, que no Yo creo que se está ante una oportunidad de veras sacar, no sé si sean de estos 24 a los que se refiere la Secretaría de Educación, seguramente habrán, y espero equivocarme, ¿no? Muchos más, pero es el momento no solo de sacarlos, sino además de ofrecer a la comunidad un mecanismo de respuesta rápida y de soluciones tajantes a este tipo de problemas, ¿no? Un profesor de estos, pues si el sindicato no se quiere sumar a una sanción inmediata a este tipo de gentes, bueno, pues entonces el sindicato, coincido contigo, Arnoldo, pagará su cuota, su desgaste. Habrá que responsabilizarlos si defiende a maestros violadores como parte de su gremio. Exactamente. Y esto Ve a los debiera curas ser parte al de una Vaticano política cómo le ha ido. general, Sí, ¿no? En sí, donde se sabe que el accionar de la Secretaría debe de haber una respuesta, del sindicato debe haber una respuesta de todo el aparato. Esto que ocurrió en León, de que la directora de la escuela, que trató de ocultar el hecho, que revictimizó a la alumna al no hacerle caso, no escucharla y tratar de convencerla de que no denunciara, y luego fue promovida a otro cargo, me parece una pésima señal del sistema de educación pública de Guanajuato, ¿no? ¿Qué tanto el sistema de educación pública de Guanajuato no funciona con las mismas pautas que funciona el dispositivo autoritario que provoca este tipo de violaciones y este tipo de hostigamientos y este tipo de concepción de paternidad y de maternidad y este tipo de concepción de familia que tenemos en muchos sentidos en el Estado? Es decir, un sistema muy verticalmente orientado a pensar
que los hijos y los niños son propiedad de los adultos que los educan. Si bien Arturo dice, además que los dejamos en la guardería de día, ¿no?, para que nos los cuiden, también hay esta idea de que el maestro, el padre, etcétera, no ejercen una autoridad que se legitima en sus actos y que se legitima en un código que todo mundo comprende, sino una especie de esfera simbólica donde nadie te explica cuando eres un niño de primaria, pues el director tiene obligaciones y responsabilidades, el maestro tiene obligaciones y responsabilidades. Entonces los niños no tienen a quién interpelar, los adolescentes no tienen cómo interpelar, entonces lo único que hacen es rebelarse. Y entonces la lógica, digamos, del acoso es una lógica de depredación, y la manera como se defienden los padres es con estupefacción también. Les queda la indignación y la estupefacción porque tampoco tienen recursos para actuar como ciudadanos. Si también los padres de familia ignoramos las leyes con las cuales debemos proteger a nuestros hijos. Fíjate, es que además, siguiendo esa línea, la engarzamos a la política oficial de Guanajuato. El gobierno del estado tiene que, para cuestiones de seguridad pública, aquí no pasa nada y que somos un estado que las ejecuciones son normales, distinto, y que todo es caso aislado, que no se puede vienen generalizar. De fuera, todo viene de fuera. Sí. Aquí somos puros. Pero si algo nos han demostrado los casos Lucero y otras, es que los habitantes de Guanajuato estamos solos. Enfrentarte a un ministerio público, a un juez, a una autoridad para irle a decir, oye, me están agraviando, es cargar la cruz y no, y saber que a final de cuentas tú vas a ser el víctima crucificado. Es más peligroso que ser delincuente. ¿Por qué? Porque los padres de familia, ¿a quién acuden? ¿A un ministerio público que no les va a exigir más que testigos? Tráigame pruebas, es decir, ¿de veras quieres denunciar? muralla. Te preguntan porque te vas a meter en un lío. Sí. Te vamos a hacer venir 20 veces, tu vida privada va a salir a la luz pública. El MP no es representante de la sociedad, punto. Yo agregaría, Arturo, también en la lógica de lo que expresaba Luis Fernando hace un momento, es cierto, el menor agredido, a lo mejor la vía normal era ir con alguien de la propia escuela, si lo agredía el intendente, a lo mejor con el profesor, si lo agredía el profesor, a lo mejor con el director, y a lo mejor se partía de un querer pensar que así funcionaban las cosas. Estos casos están demostrando que eso no funciona, al contrario, está funcionando para lastimar más a ese menor. Entonces, el gobierno tiene que ofrecer una vía diferente para poder conocer esos casos y poderlos atender. Su propio sistema escolar no es suficiente para ello, y no solo no es suficiente, el que tenemos en este momento. El que tenemos en este momento es agresivo para ello. Entonces tiene que haber un mecanismo diferente en el cual el menor o los padres del menor, etcétera, puedan denunciar, puedan explicar estas agresiones, y algo importante, como lo decía Arturo hace un momento, puedan ser atendidos realmente. Y déjenme meterles una última provocación, el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que también me parece absolutamente insuficiente. No es una vía a la que se pueda recurrir con presteza, con prontitud, para tratar de tener una interlocución con una autoridad, ¿no? O una amortiguación. Una interlocución para empezar, desde una interlocución e inmediatamente una acogida, una propuesta de tú decías indignación, yo casi diría una propuesta de pedagogía. Mire usted, exacto, ya que viene usted a hacer esta denuncia, déjeme explicarle cómo se hace, cómo se trabaja con nosotros, ¿no? La famosa frase de los servicios de salud, de tratar con calidez. Con calidez. Acá no ocurre para pero eso nada. es una parte, pero incluso más allá de exigirle a la autoridad, está funcionando mal esto y tienes que funcionar de esta manera. Y eso tendría que ser una exigencia a la autoridad, ¿no? O sea, una parte es el acompañamiento a la víctima, el debido acompañamiento a la víctima, y otra cosa es la puntual y tajante exigencia a la autoridad a que cambie lo que ha estado funcionando mal y se acoja a protocolos adecuados y sobre todo auditables, ¿no? El problema con nuestra Procuraduría y en general de todas las defensoras de derechos humanos es que son reactivas. Y solo denuncia. Y entonces, y sin garras, pues entonces estamos verdaderamente solos. Lo dejamos aquí, ¿les parece? Sí. Muchas gracias, muy rica la reflexión, a mí me lo parece, no sé qué le parezca a usted, pero estos temas habremos de seguirlos tratando. Gracias por participar, Luis Fernando, Ramón. Muchas gracias.
Arturo. Gracias. Vendremos más seguido a Guanajuato para que estés en estas mesas. Muchas gracias. Yo todavía tengo información para usted. Regreso.